Detén lo que estés haciendo por un momento y respira profundo. Inhala y exhala. Acabas de introducir en tu cuerpo una tormenta invisible de partículas que han viajado miles de kilómetros, restos de criaturas que llevan muertas décadas y muy probablemente fragmentos de una estrella que explotó hace 4.000 millones de años. Te estoy hablando exactamente de lo que tienes ahora mismo sobre la mesa, en los hombros de tu chaqueta o flotando en ese rayo de sol que entra por la ventana. Lo llamas polvo y lo ves como una molestia que hay que limpiar, pero la realidad es que el polvo es el sistema de mensajería más complejo del universo y tú eres literalmente su destino final. Es extraño, ¿verdad? Vivimos en una guerra constante contra la suciedad sin entender que lo que estamos barriendo es el registro histórico del planeta. Vamos a analizar por qué el polvo nunca se acaba, por qué gran parte del polvo que hay en tu casa eres tú mismo y cómo es posible que estés limpiando ceniza cósmica en el mueble del televisor. Prepárate porque después de esto, la palabra limpieza va a sonar a una misión arqueológica. Seguramente te ha pasado. Limpias a fondo un sábado, dejas todo impecable, cierras las ventanas para que no entre nada y el lunes por la mañana aparece esa fina capa gris sobre los electrodomésticos. En realidad el polvo no es una cosa, es una mezcla de realidades biológicas, geológicas y espaciales que no se detiene nunca. Si pudiéramos congelar ese rayo de luz que ves en la sala y analizar partícula por partícula, nos daríamos cuenta de que estamos rodeados de una biografía constante de lo que somos y de lo que nos rodea. El polvo es el gran conector, es lo que queda cuando todo lo demás se rompe, se desgasta o se despelleja. Vamos a empezar por lo más inquietante para algunos. Gran parte del polvo de tu casa tiene tu ADN. Como seres humanos somos máquinas de mudar. Nuestra piel no es una capa fija y estática. Es un órgano en flujo constante que se regenera por completo aproximadamente cada 4 semanas. Para que eso ocurra, las células viejas tienen que irse a alguna parte. Cada minuto que pasas vivo, tu cuerpo desprende entre 30.000 y 40.000 células muertas. Si haces la cuenta rápida, esos son unos 50 millones de células al día. Es como si fueras una serpiente que se despoja de su piel de forma tan microscópica que no te das cuenta. Estas células, compuestas principalmente por una proteína llamada queratina, son extremadamente ligeras. Se desprenden con el roce de la ropa, al caminar o con el simple movimiento de tus brazos y quedan suspendidas en el aire. Se estima que en un hogar promedio, hasta el 50% de lo que recoges con la escoba es esencialmente versiones anteriores de ti mismo y de las personas con las que vives. Convivimos con nuestros propios fantasmas biológicos cada día, pisando los restos de lo que fuimos ayer. Es un pensamiento asombroso. Tu casa es en parte un museo de tu propia piel. Pero el ecosistema del polvo no termina ahí, porque donde hay piel hay vida. Aquí entramos en el territorio de los ácaros, esos arácnidos microscópicos que son los inquilinos permanentes de nuestras sábanas y alfombras. No los puedes ver, pero están ahí por millones, procesando esa queratina que dejas caer. Lo fascinante y lo que nos causa las alergias no es el ácaro en sí, sino sus procesos biológicos. Ellos descomponen tu piel y sus desechos se integran a la mezcla del aire. Es un ciclo de reciclaje microscópico que ocurre en tu almohada mientras duermes. Es una realidad invisible que suena a ciencia ficción, pero es la base de la biología doméstica. Estos pequeños seres no beben agua de forma convencional, la absorben directamente del ambiente a través de sus articulaciones.
por lo que la humedad de tu casa decide qué tan grande es la población que vive en tu colchón. Son una especie perfectamente adaptada a nuestra forma de vida urbana. Pero si salimos de la habitación y miramos el panorama global, el polvo se convierte en un viajero intercontinental. Es asombroso pensar que la arena del desierto del Sahara es la que alimenta la selva del Amazonas. Miles de millones de toneladas de polvo africano cruzan el Atlántico cada año. Son sus partículas cargadas de fósforo y minerales que viajan en corrientes de aire a gran altura, cruzando el océano como una alfombra voladora invisible que fertiliza medio mundo. Cuando ese polvo baja, no solo cae en la selva, cae en las ciudades, entra por los conductos de ventilación y se posa sobre tus muebles. Así que técnicamente podrías estar limpiando un fragmento de una duna que estuvo en Malí la semana pasada. El mundo es mucho más pequeño de lo que creemos cuando lo miras a través de una mota de polvo. El polvo transporta polen de plantas que están a cientos de kilómetros, ceniza de volcanes que hicieron erupción al otro lado del mundo y sales marinas que el viento arrancó de la cresta de una ola en el Pacífico. Es una red logística de la naturaleza que no necesita de barcos ni aviones. Incluso la historia humana está escrita en el polvo. Los arqueólogos lo saben mejor que nadie. El polvo es una cápsula del tiempo perfecta. En las tumbas egipcias, el polvo depositado hace 3000 años contiene polen de flores que ya no existen en esa región, dándonos una pista de cómo era el clima en la época de los faraones. El polvo es el archivo de los eventos que preferiríamos olvidar, como los grandes incendios forestales o las erupciones volcánicas históricas que enfriaron el planeta durante años, como la del Tambora en 1815, que generó tanto polvo en la atmósfera que el año siguiente fue conocido como el año sin verano. Todo lo que sube tiene que bajar, y el polvo es la evidencia de que los grandes eventos globales siempre terminan en el suelo de alguien. Y luego está la firma de nuestra época, el polvo industrial. Hace 100 años, el polvo era mayoritariamente orgánico, tierra, piel y madera. Hoy el polvo tiene una composición química nueva y artificial que refleja nuestro estilo de vida. Cada vez que frenas tu auto, los neumáticos desprenden partículas microscópicas de caucho sintético y metales pesados. Cada vez que caminas con zapatos de suela de goma, vas dejando un rastro de polímeros. Pero lo más presente en nuestras casas modernas son las microfibras plásticas. Cada vez que lavas una prenda de poliéster, nylon o licra, o simplemente cuando te sientas en un sofá de tela sintética, miles de microfibras de plástico se liberan en el aire. Esas fibras son tan livianas que pueden flotar durante días antes de asentarse. Estamos creando un tipo de polvo que el planeta no sabe cómo procesar, una arena artificial que se mete en nuestros sistemas de filtración, en el agua que bebemos y en nuestros pulmones. Es la huella de nuestra civilización volviéndose parte del aire que respiramos. Pero lo que realmente nos hace sentir pequeños y nos conecta con lo infinito es levantar la vista más allá de la atmósfera. La Tierra no es una burbuja aislada en el vacío. Estamos navegando por un espacio que está lleno de escombros cósmicos. Mientras la Tierra orbita alrededor del Sol a velocidades increíbles, choca constantemente con nubes de partículas que quedaron de la formación del sistema solar, restos de cometas que pasaron hace milenios o fragmentos de colisiones de asteroides que ocurrieron mucho antes de que existieran los dinosaurios. Se calcula que cada año caen sobre nosotros unas 40.000 toneladas de este material. Lo llamamos polvo cósmico o micrometeoritos. Son partículas tan diminutas
que la fricción de la atmósfera no las quema como a las estrellas fugaces grandes, simplemente las frena y las deja caer suavemente como una nieve eterna que nadie nota. Esto significa que estadísticamente en la palma de tu mano tienes ahora mismo átomos que fueron forjados en el corazón de una estrella lejana que colapsó hace eones. Esos micrometeoritos terminan en tu jardín, en el techo de tu casa y eventualmente en tu sala. Es una conexión física y tangible con el universo. No necesitas un telescopio avanzado para tocar el espacio. Solo necesitas no limpiar debajo del sofá por un par de semanas. Es abrumador pensar que algo que consideramos suciedad es en realidad el material del que están hechos los planetas. Somos literalmente polvo de estrellas barriendo polvo de estrellas. Incluso el color del mundo depende del polvo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el cielo es azul durante el día, pero se vuelve rojo o naranja al atardecer? Todo es gracias a un fenómeno físico llamado dispersión. Las partículas de polvo y las moléculas en la atmósfera dispersan la luz del sol. La luz azul se dispersa más fácilmente, llenando el cielo de ese tono que conocemos. Pero cuando el sol está bajo el horizonte, la luz tiene que viajar a través de una capa mucho más gruesa de atmósfera y polvo. Las partículas filtran los tonos azules y dejan pasar los rojos y naranjas. Sin el polvo y las partículas en el aire, nuestros atardeceres serían negros y aburridos. El polvo es el filtro fotográfico natural que hace que el mundo se vea espectacular. Y no solo eso, sin el polvo probablemente no tendríamos lluvia. Las gotas de agua en las nubes necesitan algo a lo que agarrarse para formarse. Ese algo se llama núcleos de condensación y suelen ser motas microscópicas de polvo, sal marina o humo. El agua se condensa alrededor de estas partículas hasta que la gota es lo suficientemente pesada para caer. Así que la próxima vez que llueva, recuerda que cada gota de agua tiene en su centro una pequeña mota de polvo que sirvió como semilla. El polvo es el motor invisible del ciclo del agua en nuestro planeta. Ahora bien, ante esta avalancha inevitable de partículas que vienen desde el espacio y desde nuestra propia piel, la ciencia también nos explica por qué nuestros métodos de limpieza a veces son tan ineficientes y por qué parece que el polvo se burla de nosotros. El plumero tradicional, por ejemplo, es una herramienta de redistribución, no de eliminación. Por pura física de fluidos, al golpear la superficie con plumas, generamos una turbulencia que lanza las partículas de nuevo al aire. Como el polvo es tan liviano, se queda flotando por horas gracias al movimiento aleatorio. Este es un baile errático causado por el choque constante del polvo con las moléculas del aire. Las moléculas son tan activas que mantienen a la mota de polvo rebotando como una pelota de playa en un concierto, impidiendo que la gravedad la atraiga al suelo rápidamente. Por eso cuando terminas de limpiar con un plumero y te vas de la habitación, el polvo simplemente espera a que el aire se calme para volver a caer exactamente donde estaba. La verdadera utilidad práctica viene de entender la física de la atracción y la masa. Los paños de microfibra, por ejemplo, funcionan porque utilizan fuerzas de Van der Waals y electrostática. Sus fibras están diseñadas para tener una superficie enorme en un espacio pequeño y generar una carga que actúa como un imán para las partículas que suelen tener carga positiva. Al atraparlas en lugar de empujarlas, realmente las retiras del ciclo. Lo mismo sucede con la humedad. El agua aumenta la masa de la partícula de polvo de forma drástica, rompiendo su capacidad de flotar y permitiendo que sea encapsulada.
Por eso un trapo húmedo siempre será superior a cualquier herramienta seca. Limpiar no es solo una tarea doméstica, es una batalla de física aplicada contra un enemigo que viene desde el centro de la piel humana y desde el borde del espacio exterior. Es curioso cómo algo que nos parece tan insignificante y molesto puede contener tanta información verídica sobre nuestra existencia. El polvo nos recuerda que nada está realmente quieto y que nada es privado. Nos dice que somos parte de un flujo constante de materia que ignora las fronteras y las paredes de nuestras casas. Nos recuerda que estamos conectados con desiertos lejanos, con los neumáticos de un camión que pasó por una carretera a kilómetros de distancia y con la explosión de una supernova que ocurrió antes de que el tiempo se contara como lo hacemos hoy. Es la prueba de que el universo nos está tocando todo el tiempo, incluso en los momentos más cotidianos de nuestra rutina. Cada vez que veas ese rayo de sol iluminando las motas blancas en el aire, no pienses solo en el trabajo que tienes pendiente o en la alergia que te va a dar. Detente un segundo y observa ese baile. Estás viendo pedazos de ti, pedazos de civilizaciones lejanas, restos de neumáticos y partículas de estrellas, todos mezclados en un equilibrio caótico y perfecto. El polvo no es el final de algo, es la evidencia de que todo en el universo se está reciclando constantemente, porque en este rincón del mundo, hasta lo que parece basura, tiene una historia épica que contar si te detienes a escucharla. El polvo es, sencillamente, el universo recordándote que tú también eres parte de él. Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.